Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en una historia que estoy seguro, les tocará el corazón y les hará reflexionar. El título del vídeo de hoy es Halil İbrahim, Esla, un amor y amistad que conquista, y como pueden imaginarse, vamos a desgranar los hilos de una relación que ha cautivado a muchísimas personas. Prepárense para un viaje emocional, porque vamos a hablar de amor, de amistad incondicional, de superación y de cómo estas fuerzas pueden realmente conquistarlo todo. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Cada suscripción nos motiva muchísimo a seguir creando contenido que esperamos les guste y les sea de utilidad. Así que no esperen más y denle al botón de suscribirse. Empecemos por el principio. ¿Quiénes son Halil İbrahim y Esla? Para quienes no están familiarizados con ellos, estamos hablando de dos personajes de una telenovela turca que ha logrado traspasar fronteras, conquistando audiencias con su trama realista y sus personajes complejos. La historia de Halil İbrahim y Esla es, sin duda, el eje central. Es una narrativa que explora las profundidades del amor verdadero, un amor que no solo se presenta en su forma romántica, sino también en esa amistad leal y inquebrantable que se forja en los momentos más difíciles. Vamos a hablar de cómo su relación evoluciona, de los obstáculos que enfrentan, y de lo que podemos aprender de su valentía y su perseverancia. La trama de Halil İbrahim, Esla es un torbellino de emociones. Desde el principio vemos cómo estos dos personajes se encuentran, a menudo en circunstancias que los ponen a prueba. No es un amor a primera vista fácil y perfecto. Al contrario, está lleno de matices, de dudas, de miedos, pero sobre todo, de una conexión profunda que va más allá de las palabras. Halil İbrahim, por su parte, es un hombre que ha tenido que lidiar con muchas adversidades en su vida. Ha aprendido a ser fuerte, a ser resiliente, pero a pesar de su exterior a veces rudo, posee un corazón noble y leal. Esla, por otro lado, representa esa luz, esa esperanza que puede cambiarlo todo. Ella es una mujer que, a pesar de las dificultades, mantiene su integridad y su fuerza interior. Lo fascinante de esta historia es cómo la amistad juega un papel tan crucial. No es solo la chispa romántica, sino el apoyo mutuo, la confianza ciega que se tienen el uno al otro, lo que les permite superar barreras aparentemente insuperables. Veremos cómo se protegen, cómo se dan aliento, cómo celebran las pequeñas victorias y cómo se consuelan en las derrotas. Esta dinámica de amistad profunda es lo que hace que su amor sea tan sólido, tan auténtico. Porque al final, el amor más duradero se construye sobre una base de respeto, comprensión y, sí, una amistad inquebrantable. Pensemos en los conflictos que enfrentan. La vida rara vez es un camino de rosas, y la vida de Halil İbrahim y Esla está plagada de ellos. Hablamos de traiciones, de malentendidos, de presiones sociales, de decisiones difíciles que deben tomar y que impactan sus vidas y las de quienes los rodean. A menudo se ven obligados a tomar caminos separados temporalmente, a dudar de sus sentimientos, a enfrentarse a sus propios demonios internos. Pero es precisamente en estos momentos de oscuridad cuando su conexión se fortalece. Se convierten en anclas el uno para el otro, recordándose mutuamente quiénes son y qué es lo que realmente importa. Lo que hace a Halil İbrahim, Esla tan especial es su habilidad para retratar la complejidad de las relaciones humanas. No hay personajes puramente buenos o malos, todos tienen sus motivaciones, sus debilidades y sus fortalezas. Y dentro de este entramado, la relación entre Halil İbrahim y Esla brilla con una luz particular. Es un recordatorio de que el amor y la amistad no son solo sentimientos pasivos, sino acciones constantes, decisiones diarias de estar ahí, de luchar por la relación, de perdonar y de crecer juntos. Analicemos algunos de los momentos clave que hemos visto en la serie. Recuerdo especialmente aquellas escenas donde uno de ellos está a punto de rendirse, y el otro aparece para recordarle el porqué de su lucha. O cuando se enfrentan a la desaprobación de sus familias o de la sociedad, y deciden unirse aún más, creando su propio espacio seguro, su propio universo donde solo importan ellos y su amor. Estas escenas nos demuestran que la fuerza no siempre reside en la agresión, sino en la empatía, en la comprensión y en la capacidad de ver lo mejor en la otra persona, incluso cuando esa persona no puede verlo en sí misma. Otro aspecto importante es cómo la serie aborda temas como el perdón y la redención. Vemos a los personajes cometer errores, a veces graves, pero también los vemos esforzarse por enmendar sus caminos, por buscar la reconciliación y por construir un futuro mejor. La relación de Halil İbrahim y Esla se convierte en un vehículo para explorar estas
Ideas mostrando que si bien el pasado no se puede borrar, se puede aprender de él y construir un futuro más fuerte y luminoso. La amistad en este contexto actúa como un catalizador para el perdón, permitiendo que ambos personajes avancen sin el peso de las rencillas pasadas. Además de la relación principal, es interesante observar cómo sus amistades con otros personajes también influyen en su propia relación. Hay amigos que los apoyan incondicionalmente y otros que intencionalmente o no generan conflictos. Esto nos enseña que nuestras relaciones con los demás nos moldean, nos afectan y a su vez, podemos afectar a quienes nos rodean. La forma en que Halil Ibrahim y Esla navegan estas otras dinámicas de amistad y relaciones nos da valiosas lecciones sobre cómo construir y mantener conexiones saludables en nuestras propias vidas. La belleza de esta historia reside también en su autenticidad. A pesar de ser una ficción, los sentimientos que transmiten, las luchas que enfrentan, son muy reales y universales. Muchos de nosotros podemos identificarnos con la sensación de querer proteger a alguien a toda costa, de encontrar consuelo en la presencia de un ser querido, o de tener que superar obstáculos que parecen imposibles. El éxito de Halil Ibrahim, Esla radica en su capacidad para conectar con esas emociones fundamentales, haciéndonos sentir parte de su viaje. Para mí, uno de los mensajes más poderosos que se desprenden de esta historia es que el amor y la amistad verdaderos son fuerzas transformadoras. No solo cambian las vidas de quienes los experimentan, sino que tienen el poder de conquistar cualquier adversidad, de derribar muros y de crear un futuro lleno de esperanza. La perseverancia de Halil Ibrahim y Esla, su fe mutua, es un testimonio de ello. Nos recuerdan que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz, siempre hay una razón para seguir adelante, especialmente cuando se tiene a alguien a quien amar y que nos ama. Ahora, para recapitular un poco lo que hemos estado conversando. Hemos explorado la relación central de Halil Ibrahim y Esla, destacando cómo su amor romántico se entrelaza de manera inseparable con una amistad profunda y leal. Hemos analizado los desafíos que enfrentan, la complejidad de sus personajes y cómo su vínculo se convierte en una fuente de fortaleza y superación. También hemos tocado la importancia del perdón, la redención y el impacto de otras relaciones en su propia dinámica. En esencia, Halil Ibrahim, Esla nos presenta una historia inspiradora sobre la resiliencia, la confianza y el poder transformador del amor y la amistad. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero de corazón que les haya gustado tanto como a mí. Fue un placer poder compartir estas reflexiones con ustedes. Me encantaría saber qué piensan. ¿Han visto la serie? ¿Qué momentos les han impactado más? ¿Hay alguna lección en particular que hayan aprendido de Halil Ibrahim y Esla? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber sus opiniones. Su feedback es muy valioso. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o emotivo, no duden en darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con quienes creen que puedan disfrutar de esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.